buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto continuar con este extraordinario Congreso Internacional en materia ambiental, en el cual se reconoce la trayectoria del doctor Néstor Caferata. Y hoy nos acompaña un excelente jurista de cepa de juristas, el doctor Pablo Lorenzetti de Argentina, quien ya es miembro honorario de nuestra academia de tiempo atrás, así es de que nada más refrendado. Y qué gusto, Pablo, que estés en este evento tan importante, reconociendo aún como un amigo. Bueno, muchas gracias, Jesús, por la invitación. Para mí es un gustazo también participar de este congreso en homenaje al profesor Néstor Caferata. Te felicito a vos, en primer lugar, por la enorme tarea que has hecho todo este tiempo, una cantidad muy grande de conferencias, de juristas de todo el continente, que la verdad que ha sido interesante para todo el mundo. Y bueno, antes de empezar con este diálogo que vamos a tener, me gustaría decir dos palabras, aunque sea del homenajeado, que creo que ya la mayoría de los profesores lo han destacado, pero yo, dentro de un montón de facetas que podría destacar, quisiera mencionar una o dos nada más. En primer lugar, es merecidísimo este homenaje al querido Néstor, porque en materia ambiental, yo creo que él ha sido uno de los pioneros en, primero, estudiar una grandísima cantidad de temas cuando muy poca gente los estudiaba. Luego de estudiarlo, Néstor lo que ha hecho fue producir contenidos jurídicos de una impresionante claridad y finalmente los ha compartido, que eso es algo muy destacable también, ¿no? Cómo ha difundido Néstor Caferata el derecho ambiental en Latinoamérica y el mundo. De manera que creo que eso lo hacen, sin lugar a duda, uno de los mayores referentes del derecho ambiental en todo el planeta. Y para no ser tan extenso, quisiera también destacar su faz personal. Yo a Néstor lo conocí en la carrera de especialización de Derecho Ambiental de la Universidad de Buenos Aires hace ya 13 años. Por supuesto que me deslumbró con todo lo que mencioné recién, pero más aún me deslumbró con su generosidad y su humildad, y en recibirme a mí y a varios otros colegas como uno de sus discípulos, ¿no? Y bueno, desde ahí hemos transitado, en mi caso, toda mi vida académica al lado suyo, y hemos podido compartir clases, conferencias, cursos, y bueno, acompañarlo también a él en la redacción de libros y de artículos. Así que esa generosidad que Néstor ha tenido y tiene con todos nosotros, que se traduce en mensajes, en llamados, en encuentros, ha hecho que yo realmente lo considere como un familiar. La relación que tenemos es muy, muy cercana. Por eso te agradezco muchísimo a vos, y para mí es un honor estar en este congreso. Felicitarte por tu nuevo encargo, que como siempre lo has hecho, lo vas a hacer de excelencia, mi querido Pablo. Pues bueno, está con nosotros hoy el doctor Pablo Lorenzetti de Argentina, que es abogado especialista en Derecho Ambiental por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, especialista en Derecho de Daños y Contratos por la Universidad de Salamanca, España, especialista en Derecho Ambiental por la Universidad Castilla-La Mancha de España, especialista en Derecho Ambiental por la Universidad de Castilla, La Mancha de Toledo, juez de Cámara de Apelaciones en lo civil, su nuevo encargo comercial y laboral de la ciudad de Rafael en Argentina, autor de artículos de Derecho Ambiental, Responsabilidad Civil y Contratos publicados en editoriales argentinas y fuera de Argentina, conferencista invitado en congresos y jornadas desarrolladas por diversas universidades, colegios de abogados y organizaciones nacionales e internacionales, obviamente tanto en Argentina como en el exterior. Y hoy el doctor Pablo Lorenzetti abordará el tema daños ambientales derivados de patrones insostenibles de consumo y producción. Bueno, para iniciar con esto, Pablo, que va a estar muy interesante, reiterar, bueno, que es miembro honorario, ya lo habíamos dicho, de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. ¿Qué vínculos existen entre el consumo, la producción y la protección del ambiente, Pablo? Para contestar esta pregunta, me parece importante reflexionar un poco acerca de todos los grandes eventos o conflictos que estamos viendo hoy en día mismo en los grandes medios de comunicación, en los foros, en donde discuten los países, y también a menor escala o a mayor escala, podríamos decir, en las redes sociales. Fíjense que hoy circulan por todos esos lugares grandes inundaciones en algunos países, en otros sequías. En Argentina en este momento tenemos grandes incendios que están azotando a toda una provincia. Tenemos en otros lugares del mundo islas que son países y que desaparecen por las inundaciones. Importantes eventos climáticos cada vez más complejos, como por ejemplo huracanes,
En México también han tenido graves problemas ambientales, por ejemplo, en las costas de lugares turísticos, como en México, en Playa del Carmen, inundadas por el sargazo. Tenemos en otros países refugiados o desplazados ambientales. Y finalmente tenemos grandes enfermedades o epidemias como la que estamos viviendo, grandes pandemias, que tienen algunas causas ambientales. Fíjense ustedes que de todos estos eventos, y podríamos enumerar muchísimos más, son multicausales, ¿no? Pero creo que trasciende o está en la base de todo eso, los patrones insostenibles de consumo y producción que implementamos los seres humanos todos los días. Por eso es que propuse este tema para tratar en este congreso. Fíjense que un dato fáctico, claro, es que mientras más crece el consumo y la producción, más se afecta negativamente el ambiente, los bienes comunes o los bienes ambientales. Esto es que hay una relación inversamente proporcional entre el consumo y la producción, por un lado, que se desarrolla muchísimo, y por otro lado, la protección del ambiente. Fíjense que hasta el Papa Francisco, en la encíclica Laudato Si del año 2015, dice que los mecanismos y el ritmo de producción y de consumo que tenemos los seres humanos hoy en día es insostenible y solo nos puede llevar a las catástrofes que mencionamos recién. Por lo tanto, me parece que se hace imprescindible un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad, un cambio de cultura basado en la sostenibilidad. Es decir, cómo producir bienes de consumo y cómo producir servicios que satisfagan las necesidades de las personas, pero que al mismo tiempo sean respetuosos o amigables con los bienes comunes que debemos transmitir a las generaciones futuras. Y ahí se dispara una pregunta que para mí es interesante, es que si a la par de los derechos y garantías que le asignamos a los y las consumidoras, que esto lo tenemos en todas las legislaciones, podemos al mismo tiempo, o debemos al mismo tiempo, asignarles deberes basados en la sustentabilidad. En esto la Corte Suprema Argentina ha trabajado mucho la idea de que la cuestión ambiental implica derechos, pero también deberes. Esto lo dijo la Corte Suprema en la causa Mendoza por el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo en el año 2006, que seguramente muchos de los expositores habrán mencionado. Y a nivel global, un antecedente que a mí me parece importante tomar como punto de partida son los objetivos del desarrollo sostenible, que son esas metas que los países del mundo, al amparo de Naciones Unidas, han pactado en el año 2015, y que el número 12 de esos objetivos es justamente el que nos sirve de disparador en la charla que tenemos hoy, que está relacionado con la producción y con el consumo sostenible. Lo que se propone mediante este objetivo es justamente erradicar la pobreza y también proteger el ambiente a través de la modificación de los patrones de producción y de consumo. Esta idea básicamente de el desarrollo sostenible que tanto se habla en nuestros días y que lo tenemos hoy en nuestras constituciones de Latinoamérica. Me parece que ese es un primer disparador que contesta un poco tu primera pregunta, Jesús. Pablo, ya hablando y determinando algunas cosas en esta problemática, ¿cómo impactan estos problemas precisamente al campo legal, Pablo? Bueno, en el campo legal, como adelantaba recién, nosotros tenemos fuertes regulaciones en todos nuestros países, por un lado, que protegen a los consumidores y a las consumidoras. Y por otro lado, tenemos también regulaciones muy fuertes que protegen o tutelan a los bienes colectivos y en particular al ambiente. Estas fuentes, yo escribí hace ya muchos años algunas ideas vinculadas a el diálogo entre estos microsistemas. Hoy se habla mucho de la jurisprudencia, de la doctrina, a partir de las enseñanzas del profesor alemán Eric Scheim, del diálogo de fuentes. Bueno, yo creo que el consumo sostenible, lo que vamos a charlar hoy, es una expresión muy clara del diálogo entre el microsistema protectorio del ambiente, por un lado, y el microsistema protectorio de los y las consumidoras, por el otro lado. Una regla que surge de estos diálogos es que cuando muchas veces entran en conflicto las actividades económicas, la producción y el consumo, que es lo que hablamos hoy, entran en conflicto con la protección del ambiente y se producen daños a los bienes comunes. A mí me parece interesante una regla de precedencia lógica que ya venía trabajando la doctrina y la jurisprudencia a nivel global,
pero que la Corte Interamericana de Derechos Humanos receptó en una opinión consultiva que ha sido muy comentada, que es la 23 de 2017. Fíjense que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que existe una prelación innegable entre la protección del ambiente, por un lado, y el ejercicio de los derechos fundamentales individuales, como podrían ser la salud, el trabajo, la propiedad privada, y agrego yo, el acto de consumo o la necesidad de consumir. Vale decir que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la tutela del ambiente es una precondición para el disfrute de los demás derechos fundamentales. Nosotros no podemos disfrutar de la propiedad privada, de la industria lícita, del trabajo y hasta ni siquiera de la salud si no tenemos condiciones ambientalmente sustentables. Esto en el derecho argentino hay una norma muy importante que también nosotros hemos trabajado mucho y hemos publicado muchos artículos y libros sobre este tema, que es la del artículo 240 del Código Civil y Comercial Argentino, introducida en el año 2015. Dice este artículo que el ejercicio de los derechos individuales debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva en general y el ambiente en particular, y que el ejercicio de estos derechos individuales, reitero, la industria lícita, la propiedad, el ambiente, la producción, no puede afectar negativamente la flora, la fauna, la biodiversidad, el paisaje y demás. Esto, que parece una declaración abstracta, ha sido ya muy aplicado por la jurisprudencia en Argentina, por ejemplo, en un caso muy importante en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la constitucionalidad de la ley de glaciares. Nosotros en Argentina tenemos un recurso natural muy importante, que son los principales reservorios de agua potable en nuestro país, que son los glaciares, y están afectados por muchas actividades económicas, entre ellas la minería. La Corte Suprema, el 4 de junio de 2019, dictó esta sentencia que se llama Barrick, y que dice justamente lo que estamos mencionando ahora, que los derechos individuales, o sea, el ejercicio de la minería en ese caso, debe ser sustentable, porque así lo exige el artículo 240 del Código Civil y Comercial de la Nación, y también citó la Corte Suprema el número 12 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible que yo mencioné hace un ratito. Con lo cual, en esta idea de diálogos entre microsistemas, me parece a mí, y esto lo ha trabajado mucho el profesor Antonio Benjamín en Brasil, que vi que estaba también como invitado a este congreso, hay una función socioambiental o una función ecológica en el ejercicio de los derechos individuales. O sea, en lo que estamos hablando hoy, debe haber una función ecológica o ambiental en el ejercicio de la industria lícita, de la producción y también del consumo. Entonces, a la hora de aplicar e interpretar la normativa protectoria de los consumidores, también debemos ponerla en diálogo con la normativa protectoria del ambiente. Y una última idea para esta segunda pregunta que me hace Jesús, importante para destacar en estos contactos, es la de dos grandes principios que confluyen o que pueden competir en estos problemas. Por un lado, toda la normativa protectoria de los consumidores está tamizada o transversalizada por un principio que vos conocés muy bien, porque lo han estudiado en México también, que es el indubio pro consumidor, o sea, la interpretación más favorable hacia el consumidor cuando haya un conflicto de interpretación de una norma o cuando converjan varias normas y haya que decidir en ese caso. Ahora, en materia ambiental, y esto lo ha trabajado mucho también el querido Néstor Cafferata, emerge hoy en día un principio que es el indubio pro ambiente o indubio pro naturaleza, que ya lo ha receptado la jurisprudencia brasileña, la jurisprudencia argentina también, que indica que ante la duda en la resolución de un caso, ante un conflicto de interpretación jurídica, debe estarse aquella solución que proteja en mayor medida el ambiente o la naturaleza. Esto dijo la Corte ya en una causa que se llama Majul y en otra causa que se llama Saavedra. Entonces, ahí hay un desafío importante para los operadores jurídicos, porque nosotros estamos acostumbrados a aplicar automáticamente el indubio pro consumidor. Ante la duda, proteger al consumidor. Ahora, puede haber casos en que a través o mediante una relación de consumo, el proveedor de bienes y servicios o el consumidor produzca un daño al ambiente. Entonces, ahí haber que resolver un conflicto entre el indubio pro consumidor, muy bien que así sea,
y el indubio proambiente. Bueno, ¿cómo resolvemos ese conflicto? Me parece que es uno de los grandes desafíos que tenemos en estos tiempos, y por eso un poco yo propuse también este tema desde este punto de vista. Hay un verdadero examen, pues, de proporcionalidad que tiene sus complicaciones, ¿no, Pablo? De ponderación específicamente. Ese es el desafío que hoy tenemos el día de todos los operadores jurídicos, estemos en el ejercicio de la profesión, estemos en las agencias administrativas, ambientales o cualquiera que fuere, o en el Poder Judicial mucho más. O sea, ponderar y balancear derechos fundamentales que compiten entre sí, porque el derecho a comerciar, a producir, y el derecho a consumir son derechos fundamentales que en nuestros países, en México, en Argentina, tienen jerarquía constitucional. Ahora eso, bueno, hay que ponderarlo con la tutela también de los bienes comunes y tratar de satisfacer al máximo cada uno de esos derechos fundamentales que juegan en el caso concreto, sin aniquilar cada uno de ellos. Ese es el desafío mayor. O sea, no podemos aniquilar el derecho a producir y a consumir, al desarrollo económico, pero tampoco podemos desocupar o dejar de ver la protección del ambiente. Ese me parece es un gran desafío de estos días. En el principio, la concordancia práctica, pues tienes que ver la manera en que no lesiones los derechos, pero se ve muy fácil de entrada decir en automático el principio del ambiente. No, o sea, tiene esas complicaciones. No. Tú como operador, o sea, es difícil. Sí, no lo es. Hoy, Pablo, ya después de analizar estas problemáticas en el campo legal con relación a estos impactos, ¿qué concepto o principio jurídico podría sintetizar la relación entre la satisfacción de los derechos de los consumidores y la protección del ambiente? Que aquí viene la seguidilla del trato. El concepto clave me parece es el que viene trabajando la comunidad internacional hace muchísimos años. Se pone un ejemplo, una definición de un simposio de Oslo en el año 1994, que trajo justamente la definición del consumo sostenible, ¿no? En Argentina, esto también fue receptado expresamente por el Código Civil y Comercial, vigente desde agosto de 2015, en el artículo 1094, que dice que las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección de los consumidores y también del acceso al consumo sostenible, ¿no? Y también la doctrina y la jurisprudencia han dicho que este es un verdadero principio general, tanto del derecho del consumidor como del derecho ambiental, un poco lo que yo mencionaba recién, esta intersección entre los microsistemas. O sea, producir y consumir no hay ni bueno ni malo, es necesario y está tutelado. Ahora, hay que hacerlo introduciendo las pautas ambientales. Entonces, lo que se trata es de trabajar con esta idea del consumo sostenible, no solo en los niveles de consumo, en consumir y producir mucho o poco. Digamos. Producir y consumir hay que hacerlo porque si no nos morimos. El tema que hay que trabajar es, me parece, que lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, patrones de consumo. O sea, de qué manera producir y de qué manera consumir. O sea, la noción de consumo de producción sostenible es un término, dice la jurisprudencia, un término sombrilla que tiene varias ideas y que transita toda la relación de consumo, y justamente lo que hace es tratar de internalizar los costos y pasivos ambientales, o sea que los daños ambientales sean internalizados y haya prevención por parte de los productores o de los integrantes de la cadena de comercialización y producción de servicios y productos, y que sean asumidos aplicando tecnologías limpias a los procesos de producción. Y eso me parece que genera efectos particulares y bien claros en el ámbito de las regulaciones internas de los países, tanto en el derecho del consumidor como en el derecho ambiental, que me parece que es lo que podríamos, si te interesa, desarrollar un poquito más a continuación. Ya que abordaste este concepto de consumo sustentable, ¿cuáles son los efectos precisamente o impactos específicos que acarrean el orden jurídico este concepto, esta noción, Pablo? Bueno, son muchos las especificaciones que podríamos desarrollar y que tienen
digamos, impactos concretos. A mí me interesa un poco lo que vos mencionabas antes, conversar sobre cuestiones que le afectan a los operadores jurídicos concretas, ¿no? Entonces, bueno, una primera importante y trascendental que emana de la noción del consumo sostenible, una primera idea, es claramente la de la educación hacia los productores y hacia los consumidores en contenidos ambientales. Es esencial educar o suministrar a todas las personas, porque hoy se dice que todos somos consumidores, entonces a todas las personas poner a disposición de todos los seres humanos procesos continuos y permanentes de educación ambiental. Porque se sabe que un consumidor o una consumidora educado en cuestiones ambientales va a adoptar decisiones que van a ser más sustentables. Esto en la mayoría de nuestros países está claramente establecido también como un derecho fundamental. La educación ambiental es un derecho fundamental que en el caso argentino incluso tiene jerarquía constitucional en el artículo 41. Y en el artículo 15 de la Ley General del Ambiente está establecido como un verdadero instrumento de política y gestión ambiental de carácter transversal y continuo. Fíjate, Jesús, que vos me mencionabas, me comentabas recién de mi nuevo desempeño como en el Poder Judicial. Bueno, en el año 2020 hubo una ley muy importante que se llama Ley Yolanda, que establece la obligatoriedad de todos los funcionarios judiciales, de todos los funcionarios del Poder Ejecutivo y también del Legislativo, o sea, los tres poderes del Estado, deben capacitarse en temáticas ambientales. Si no, no pueden ingresar al Poder Judicial, ni al Poder Ejecutivo, ni al Poder Legislativo, y tampoco permanecer, porque se tienen que seguir capacitando. Más recientemente, en junio de 2021, se promulgó también en Argentina una ley de presupuestos mínimos de educación ambiental integral que establece en todos los niveles de estudio, la escuela primaria, la secundaria, las universidades, la obligatoriedad de educarse en materia ambiental. Esto abarca también a los consumidores y abarca también a lo jurídico. Es importantísimo que en todas las facultades de Derecho se dicten contenidos ambientales de manera obligatoria y autónoma de otras materias. Es una primera idea importante. Una segunda idea trascendental que está relacionada es la vinculada a la información y a la publicidad. Vos fíjate que hoy en día prácticamente todo lo que nosotros consumimos o cada vez que ingresamos a una relación de consumo es motivado o por los medios masivos de comunicación o por las redes sociales. Fíjate que hoy en día nosotros, la mayoría de los servicios y de los bienes que compramos, lo hacemos porque nos lo dice la publicidad que consumimos todos los días. Estamos bombardeados por enorme cantidad de información y enorme cantidad de datos, y muchas veces a esas estructuras no le conviene suministrar contenidos ambientales, porque si lo harían, muchas veces no consumiríamos esos productos porque nos daríamos cuenta, por ejemplo, que están o que son alimentos transgénicos o que no respetan procesos de reciclado y así, muchísimas cuestiones. Entonces, es necesario, a mi modo de ver, bajo esta idea del consumo sostenible, profundizar los contenidos ambientales en la relación de consumo. Nosotros hoy en día en Argentina hay circulando un proyecto de Código de Defensa del Consumidor que es muy importante, que ha sido elaborado por profesores de altísima talla, uno de los cuales vi aquí, que se llama Gonzalo Soso. Ese proyecto introduce dentro de todos los tipos de información que debe dar el proveedor de bienes y servicios a los consumidores, la información ambiental. Y en materia de publicidad hay un desarrollo en el derecho del consumidor muy grande de la teoría de las publicidades abusivas, engañosas o también peligrosas para las personas. Y bueno, ahí también la intersección con lo ambiental es muy importante, porque fíjate que, por ejemplo, el Código Civil brasileño, el Código de Defensa del Consumidor brasileño, de 1990, ¿no?
del año 1990, que ha trabajado muchísimo, también Antonio Benjamín, con Claudia Lima Márquez y demás, establece en su artículo 37, inciso segundo, que cualquier publicidad que infrinja valores ambientales va a ser tildada de abusiva, con todo lo que eso implica, ¿no? Una publicidad abusiva, bueno, es obligatorio que sea modificada y en Argentina, según el artículo 1102 del Código Civil y Comercial del año 2015, cualquier publicidad que sea tildada de abusiva, además de ser retirada, puede el consumidor o el juez de oficio ordenar anuncios publicitarios que rectifiquen esa información negativa con el ambiente. Entonces, esto es muy importante. En Argentina, reitero, está tratado en el proyecto de Código de Defensa del Consumidor y también en la ley de servicios audiovisuales en Argentina. O sea, cualquier publicidad que afecte negativamente a los bienes ambientales va a ser tildada de abusiva. Un efecto particular más, sobre el cual podríamos hablar muchísimo, pero que voy a tirar 2 líneas nada más por una cuestión de tiempo, es otro tema que vos has estudiado mucho, que es el de la teoría del contrato. En materia contractual, también hay lo que ha denominado la doctrina una medioambientalización de los contratos. Pues fíjate que hay muchísimos contratos que pueden afectar también negativamente el ambiente, ya sea en su formación o en su ejecución. Y ahí podríamos ver también los diferentes elementos del contrato. Hay contratos que pueden tener objeto lícito por ser violatorios del orden público ambiental. Esto seguramente lo habrán charlado con muchos expositores. O sea, toda la tutela del ambiente es de orden público y por tanto no puede ser dejada de lado por la autonomía de la voluntad de las partes en los contratos. Y además, la tutela del ambiente puede ser ejercida de oficio por los jueces. Entonces, ahí, por ejemplo, puede haber contratos que directamente tengan un objeto ilícito. Por ejemplo, un contrato de turismo por el cual se permita a cierta cantidad de personas visitar monumentos que están tutelados por ser patrimonio cultural. Por ejemplo, ustedes en México tienen hermosuras vinculadas a, por ejemplo, las pirámides. Las pirámides que nosotros visitamos en Chichén Itzá o en muchos otros lugares. Y bueno, esos lugares están muy afectados. O sea, por supuesto que está muy bien que sean visitados por el turismo, como las ruinas de Machu Picchu, como un montón de lugares que nosotros tenemos en el continente. Pero debe el turismo ser sustentable. O sea, los contratos que se celebran de turismo deben ser sustentables. También puede haber otros contratos cuyo objeto sea lícito, pero cuya causa sea ilícita por afectar el orden público ambiental. Por ejemplo, un banco que celebra un contrato de préstamo con una empresa y esa empresa con ese dinero que obtiene del banco produce una catástrofe ambiental porque va a generar explosivos en una mina. Bueno, ese es un contrato que tiene un objeto lícito, pero cuya causa es ilícita por afectar el bien colectivo ambiental. Por tanto, el orden público ambiental, lo que quiere decir en palabras simples, el orden público ambiental y la idea del consumo sostenible impregna o impacta en la teoría del contrato, pudiendo afectar el objeto, la causa y también la teoría de las cláusulas abusivas. La Corte Suprema, en una causa ya del año 2010, que se llama Schroeder, ha dicho que los jueces pueden analizar las cláusulas contractuales y declararlas abusivas en tanto afecten negativamente el ambiente. Y esto abre un abanico muy importante, porque fíjate que las cláusulas abusivas, en mi modo de ver, son una derivación de la teoría del abuso del derecho. En Argentina, en el artículo 14 del Código Civil y Comercial, se ha reformulado y ampliado la teoría clásica del abuso de derecho. Y fíjate que dice el Código que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando puede afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general. O sea que el ejercicio de un derecho individual que afecte negativamente el ambiente va a ser tildado abusivo también. Por tanto, y retomando el razonamiento que venimos realizando hasta acá en materia contractual, una cláusula contractual que afecte negativamente los bienes colectivos ambientales, conforme a esta norma,
va a ser o puede ser tildada también de abusiva, como también lo menciona ya expresamente el Código de Defensa del Consumidor de Brasil. De manera que en materia contractual también hay un ámbito importante para trabajar en el consumo sostenible. Una última idea respecto de este segmento que me gustaría mencionar es la vinculada con la racionalidad precautoria. Muchos expositores en este congreso, seguramente yo tuve la oportunidad de ver algunas conferencias, hablaron sobre el principio precautorio, que es un principio muy típico del derecho ambiental, trabajado de manera magistral por Néstor Cafferata. Yo recuerdo una frase de Néstor que dice que el principio precautorio, el derecho ambiental en general, lo que trata es de igualar a desiguales, ¿no? Igualar a sujetos que son desiguales. Bueno, esto es un principio que está en el derecho ambiental, pero que a mi modo de ver escapa del derecho ambiental, irradia, transversaliza e invade todas las otras ramas jurídicas, entre ellas el derecho al consumidor, que es lo que estamos hablando ahora. En Argentina se ha dicho que el principio precautorio es un principio general del derecho de la responsabilidad civil, con lo cual yo coincido. Yo he escrito que hay una función precautoria de la responsabilidad civil. Y esto en el derecho del consumidor y en materia de consumo sostenible impacta enormemente, por ejemplo, entre muchos otros ámbitos, en la responsabilidad en materia del derecho del consumidor, por ejemplo, por los riesgos del desarrollo. Que ese es un gran tema de nuestros días, ¿no? El tema de los riesgos del desarrollo, de los avances científicos, es una idea muy importante. Y otra idea que me parece que impacta el principio precautorio en materia de derecho del consumidor es ya en lo procesal. Se ha dicho, o ha dicho la jurisprudencia, que en muchos casos el principio precautorio contribuye a invertir la carga de la prueba en determinados conflictos de derecho en general y de derecho del consumidor en particular. Entonces me parece que son ideas bastante importantes para destacar. Y yo me gustaría agregarte solo una cosita antes de ir cerrando con algún otro tema, si te parece. Muy breve, pero todo lo que nosotros, digamos, venimos charlando hasta aquí, y muchas de las cuestiones que ustedes han mencionado en este Congreso de Derecho Ambiental son principios, son valores, son reglas y normas, o sea, fuentes jurídicas que protegen obviamente muy fuertemente a los bienes comunes, porque estamos en un Congreso de Derecho Ambiental. Ahora, paralelamente, y teniendo en cuenta que todo ese bagaje produce ciertas limitaciones a derechos fundamentales individuales, cuya tutela también es imprescindible. Pensemos en lo que hablábamos recién, o sea, el derecho ambiental o el consumo sostenible que estamos mencionando hoy, bueno, limita o establece un contorno a la propiedad privada, a la posibilidad de ejercer una industria lícita, a la posibilidad de producir, de comerciar y de consumir. Todas esas limitaciones, a su vez, deben ser limitadas. Yo he leído mucho de la doctrina brasileña, los profesores Ingo Sarlet y Thiago Fantasreiber, hablando de los límites a los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, a mi modo de ver, todo lo que hablamos aquí en materia ambiental, para resumir, tiene que ser razonable. Una primera idea es que todas estas cuestiones no podrían aniquilar el núcleo esencial del derecho fundamental que se reglamenta. O sea, con todo esto que nosotros hablamos de la protección del ambiente, no podemos aniquilar el derecho de propiedad, no podemos aniquilar el derecho a la industria lícita ni el derecho a consumir. Esa es una primera idea. Y otra primera idea que ha trabajado muchísimo la jurisprudencia a nivel global y también la jurisprudencia argentina, es esto que, bueno, los derechos fundamentales no son absolutos y pueden ser reglamentados. Ahora, la reglamentación tiene que ser razonable y proporcional. Digamos, todo el bagaje protectorio del medio ambiente debe ser regulado
ejercido y aplicado de manera proporcional. O sea, no debe haber excesos en las reglamentaciones que ejecuta el Estado o los diferentes estados o los organismos internacionales, y deben tenerse en cuenta los costos, los riesgos y los beneficios que se intentan obtener con esta idea del paradigma ambiental. Porque, reitero, las regulaciones no pueden ser absolutas y tampoco aniquilar derechos. Esto lo ha tratado la jurisprudencia argentina en muchos casos, por ejemplo, en uno de la Corte Suprema sobre las telefónicas. Pero bueno, nada. Hay enorme cantidad de efectos muy claros que la noción del consumo sostenible trae y que me parece a mí importante desarrollar y profundizar en los tiempos que vienen. Importante, ¿no? De que estos impactos en el orden jurídico de esta relación del consumo y la protección es muy importante. Y tú aludías precisamente a ese principio precautorio que, por cierto, Aida Kemmelmayer va a tomarlo como tema específico en unos días, ¿no? Es un tema oral, ¿no? Principio básico. Sí. Aida es una de las grandísimas autoras también que ha dado el mundo, no solamente Argentina, que se ha dedicado a muchísimos temas y uno de ellos es el del principio precautorio. Ella ha intervenido en un grupo global que se ha dedicado hace muchos años a trabajar sobre los contornos del principio precautorio. Esta idea de los riesgos científicos y de la controversia científica, que está muy presente en materia ambiental y que es muy característica. Nosotros los abogados y los operadores jurídicos estamos acostumbrados a trabajar en el ámbito de las certezas, ¿no? Fíjate que incluso en el derecho de daños, si un daño no es cierto, no se indemniza, no se indemniza. Bueno, eso en materia ambiental no existe. Muchas cuestiones en materia ambiental, pensá por ejemplo en la contaminación por agroquímicos, en los riesgos vinculados al cambio climático, en las radiaciones no ionizantes que emanan de las antenas de telefonía celular. Son todos riesgos en los cuales estamos enfrentados a una incerteza que incluso los propios científicos o los propios peritos que actúan en los juicios no pueden resolver claramente. Entonces, bueno, tiene que haber algún principio, algún valor, porque, claro, los jueces tienen que resolver. Entonces, tiene que haber algún principio claro diferente que al de ordene. prevención, ¿no? Diferente al de prevención que habla del tema de la certeza. Claro, la prevención que nosotros tenemos regulada en nuestros ordenamientos jurídicos actúa muy bien frente a supuestos de riesgos o daños ciertos. Cierto. ¿No? Si yo publico en las redes sociales un mensaje ofensivo hacia tu persona, bueno, lo más posible o lo más cierto es que dañe tu honor y tu dignidad, por lo tanto vos me demandes para que yo te indemnice y el juez me va a condenar a mí, porque bueno, eso es una cuestión, y además, además de que yo te indemnice, va a decir, bueno, para prevenir daños futuros, me va a ordenar a mí que quite la publicación en mis redes sociales que es ofensiva hacia vos, porque es previsible que si mi publicación sigue subida en mis redes sociales, te va a seguir dañando. Eso es cierto. Ahora, si hay un proyecto para instalar una antena de telefonía celular a 50 cuadras de mi casa o a 1 kilómetro de mi casa, porque se ve que los integrantes de mi barrio no les funciona el teléfono celular porque hay baja señal, bueno, ahí no sé cuán cierto es si esa antena de telefonía celular, que es muy útil para el desarrollo de los seres humanos, porque todos necesitamos el celular. Bueno, hay que ver cómo funcionan esas radiaciones en cuestión del derecho a la salud de esos seres humanos. Y ahí, bueno, ya la certeza que yo mencionaba recién en cuanto al daño a tu honor por la publicación en las redes sociales, ya empieza a tambalear y entonces el principio de prevención a veces no funciona demasiado bien ahí. Ahí es cuando actúa el principio de precaución y lo que yo mencionaba recién, el indubio pro natura. Hay una profesora brasileña y muy importante que se llama Silvia Capelli, sí, y un profesor de Estados Unidos que se llama Nick Drainer,
que diferencian al principio precautorio y el principio indubio pro natura. Ellos dicen que el principio precautorio actúa frente a la incerteza científica, que es lo que mencionábamos recién, y que el principio indubio pro natura actúa frente a la incerteza jurídica. Y bueno, y a veces hay incerteza jurídica, ¿no? Los operadores del derecho nos vemos muchas veces frente a la incógnita de interpretar el verdadero sentido de alcance de una norma, ¿no? Podemos tener un caso que se rige por una norma, pero puede tener diferentes interpretaciones. Ese es un problema de incerteza jurídica. Y también puede haber problemas de incerteza jurídica no de la interpretación de una norma, sino de la interpretación de un caso a través de varias normas. Porque puede haber, muchas veces pasa que concurren varias normas a intentar resolver un mismo problema, pero con soluciones diferentes o opuestas. Esto en el derecho consumidor pasa mucho. Por ejemplo, pensar en temas vinculados a la cobertura de tratamientos de salud para los consumidores. Una persona reclama a su obra social o a su empresa de medicina prepaga o a su cobertura de salud el financiamiento de un tratamiento o de una operación o de una intervención quirúrgica que es muy cara, es muy cara económicamente. La empresa de salud va a decir, bueno, yo no se lo cubro porque esto no está incluido en el programa, no está incluido, no está contemplado por la legislación que me rige a mí como empresa. Y el consumidor va a decir, bueno, esto además está regido por la Ley de Defensa de los Consumidores y las consumidoras, entonces esto sí debe estar cubierto porque hay un principio que obliga a interpretar el contrato de medicina conforme con la solución que sea más favorable al consumidor. Entonces ahí tenés una ley de defensa del consumidor por un lado y por otro lado la ley que rige a las empresas de medicina. Y ahí hay que resolver, y eso es un caso de incerteza jurídica y no científica. Y así hay muchos conflictos, y en materia ambiental pasa mucho, que hay normas o reglas que protegen el derecho de las personas físicas o jurídicas, o sea, de las empresas, a desarrollar determinadas actividades económicas que pueden dañar al ambiente. Y por otro lado, entonces está la normativa protectora del ambiente, que es la que ustedes vieron y que vivimos hoy en todo este congreso, y que choca o que compite con esa normativa. Entonces ahí me parece a mí que funciona un poco esto del principio indubio pro natura del que hablamos recién. Oye, Pablo, después de esta relación pues, del consumo, la producción y la protección del ambiente, todo este tema de la proporcionalidad, la ponderación, la racionalidad, las problemáticas en el campo legal, todas estas reformas que se vinieron, esta gran reforma, ¿qué tan influyente fue el código este del consumidor del 90, incluso este código que en el artículo 81 establece con claridad cuáles son los derechos de incidencia colectiva, ya te los define, te los delimita específicamente, difusos, individuales, homogéneos, colectivos, y luego vincular con el amparo colectivo, el mandamiento de seguridad brasileña de la Constitución del 88 de Brasil, del artículo 5? ¿Qué tan influyente fue la reforma que ha tenido en estos temas Argentina y la misma jurisprudencia, obviamente, de Argentina? Bueno, el Código de Defensa del Consumidor brasileño siempre ha sido muy estudiado, muy mirado por toda la doctrina del continente, inclusive la Argentina. En materia de protección del consumidor, por supuesto que sí. La Ley de Defensa del Consumidor argentina también es muy avanzada. Tiene algunas regulaciones muy importantes, ha sido reformada. Por ejemplo, se han introducido la figura de los daños punitivos, que es una idea muy importante. Pero bueno, sí, ya necesita también una reforma. En materia de derechos de incidencia colectiva, por supuesto que ese código ha sido muy observado, como también lo ha sido el Código Modelo de Procesos Colectivos, sancionado en Caracas en el año 2004, que ha sido una fuente muy importante para la jurisprudencia de todo el continente. Y en Argentina en particular, lo que ha habido en la materia que vos mencionás, está el artículo 81 del Código brasileño, esta de la idea de la pluralidad de los derechos y de los procesos colectivos y de las acciones de clase, yo creo que ha sido muy traccionado, además de por la doctrina, por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos que han sido centrales. Uno es el que mencioné de la causa Mendoza y otro
es una causa que se llama Alavi, que ahí la Corte ha desarrollado líneas basilares vinculadas a las acciones de clase. Claro que, bueno, esto tiene que ser, bueno, y después el Código Civil y Comercial del año 2015 ha traído importantísimas regulaciones de esta clasificación tripartita. O sea, por un lado tenemos derechos individuales, por otro lado tenemos derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, y por otro lado tenemos derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto la tutela de intereses individuales homogéneos. Esto ha disparado un enorme desarrollo jurisprudencial, tanto en el derecho al consumidor como en el derecho ambiental y en muchas otras ramas, y una creación pretoriana de lo que podríamos denominar un proceso colectivo con un control en el inicio de la adecuada representación del colectivo, con una certificación de la clase, con una publicidad de los procesos para que todos aquellos que puedan estar incluidos en la clase se enteren y decidan introducirse o no al proceso colectivo, con un efecto expansivo de la sentencia. En definitiva, hay un desarrollo muy grande que, en mi opinión, está muy cerca de plasmarse en códigos de procesos colectivos, que hay algunas provincias en Argentina. Nosotros tenemos un sistema descentralizado, tenemos un sistema federal, por el cual las normas procesales son privativas de las provincias, y ya algunas provincias tienen algunos códigos procesales que han regulado y que han receptado estas ideas que mencionan los procesos colectivos en sus normativas internas. Pablo, pues para cerrar, ¿qué conclusiones podemos abordar específicamente después de esta excelente disertación? Porque la verdad que valió la pena en este Congreso Internacional abordar pues esta triada que nos permite de alguna manera entender todo el tema de hacia dónde va la reforma. México está virando mucho hacia ese tema, ¿no? Y ahí tiene referentes, como lo hicimos ahora en Amparo a la Reforma. Hay que hacerlo. ¿Qué podemos concluir en cuanto al tema, Pablo, en relación a todo esto que se da, la relación consumo, producción y protección del ambiente? ¿Cómo impactan esta relación con sus conflictos en el campo legal? ¿Cómo se puede generar esta proporcionalidad, el tema de la proporcionalidad que ya abordaste, la ponderación, la razonabilidad? ¿Cómo impacta precisamente la autonomía de la voluntad? Todos estos temas en cuanto a la tutela precisamente del ambiente. La temática del consumo sostenible y de la intersección entre el derecho de los consumidores y las consumidoras y el derecho ambiental, como mencioné, trae un abanico muy grande de efectos y de ideas para trabajar. Yo solo quise mencionar algunos disparadores nomás para no excederme tanto en el tiempo, pero parece que como cierre en términos generales, me parece importante ratificar algunas ideas que seguramente algunos otros expositores han desarrollado y también, bueno, hacerlo un poco, tomar dos o tres ideas del homenajeado, porque como yo dije, yo me considero uno de sus discípulos y bueno, creo que Néstor, con la calidez que él siempre tiene para nosotros, nos ha ayudado todo este tiempo y nos ha acompañado en eso. Entonces me parece importante retomar y relacionar muy brevemente, ¿no? Por supuesto, algunas de las ideas que él ha desarrollado. Una primera es que los conflictos ambientales, como hemos mencionado recién, no son casos fáciles ni simples como los que estamos acostumbrados todos los días los operadores jurídicos, sino que en general involucran conflictos policéntricos, ¿no? Hay muchos centros de interés en los casos ambientales, personas físicas, personas jurídicas, niños, niñas, adultos, personas mayores. Tenemos también la característica en los conflictos ambientales de la intergeneracionalidad. Esto lo ha trabajado mucho Néstor, esto de pensar en las generaciones futuras y no solamente en el presente, ¿no? Me parece que estas características tienen un fuerte impacto en lo que hacemos los operadores jurídicos, que es básicamente trabajar en la teoría de la argumentación, ¿no? Cómo resolver un caso y cómo argumentar. Y bueno, en eso es importante lo que venimos relatando vinculado al diálogo de fuentes,
y a lograr soluciones armónicas y coherentes con todas las fuentes legales que tenemos a la mano. Y en materia ambiental es central dejar de pensar, me parece a mí, que la única fuente que soluciona un caso es la ley. Los conflictos ambientales, en su gran mayoría, se solucionan muchas veces con algo que ha trabajado enormemente Néstor Cafferata y de manera muy profunda, que son los principios. Los principios de derecho ambiental son la base del sistema y son la base del paradigma, y me parece que eso es un claro ejemplo. Por eso yo mencioné hoy al consumo sostenible como un principio general del derecho que transversaliza un poco todo. Es una primera idea. Una segunda idea general me parece que es la del tránsito de un paradigma jurídico antropocéntrico a un paradigma jurídico ecocéntrico o sistémico. Nosotros estamos, y esto seguramente lo habrá dicho Néstor o algún otro profesor, estamos acostumbrados a encarar las regulaciones jurídicas en tanto produzcan un beneficio para los seres humanos. O sea, los bienes comunes y los bienes ambientales han sido legislados y regulados históricamente en su relación con las personas. Entonces las personas podían usar y abusar de los bienes ambientales o de la naturaleza, en tanto eso les genera un beneficio. Ese es el paradigma antropocéntrico. Esto hoy ha variado porque en nuestros sistemas los bienes ambientales o la naturaleza en general se regulan por sí mismos. O sea, en muchos países, en esto la Corte mexicana ha tenido varias sentencias. Recuerdo la del Río Atrato, que ha trabajado esta idea de la personalidad jurídica de los bienes comunes o de los bienes ambientales. Entonces, es importante pensar en esta cuestión del paradigma ecocéntrico sistémico que la Corte Suprema de Justicia Nacional Argentina ha trabajado en muchas causas. Una de ellas es sobre el agua potable, que es sobre La Pampa contra la provincia de Mendoza. Otra idea importante a enfatizar, derivada del consumo sostenible, es que es una verdadera política de Estado, ¿no? Es algo aislado que pueda dejarse de lado fácilmente. Y hoy la regulación o el paradigma de Estado de Derecho que nosotros tenemos, y esto lo ha trabajado mucho Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y también la UICN, hoy hablamos del Estado de Derecho Ambiental. No existe la cosmovisión del Estado de Derecho si no se incorpora la variable ambiental. Entonces, la cuestión ambiental es transversal a todos los ámbitos y a todas las ramas del Estado de Derecho. La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ha dicho en una sentencia del año 2016 que existe un componente ambiental del Estado de Derecho que tiene jerarquía constitucional. Entonces, de eso se deriva, y eso me parece muy importante, de eso se deriva que la misma eficacia o efectividad que nosotros predicamos de todos los derechos fundamentales también debe ser predicada de los derechos ambientales o de los derechos de incidencia colectiva. Esto es importante porque estamos acostumbrados a ver la cuestión ambiental como algo de derecho blando o que no tiene una aplicación directa, y bueno, esto no es así. Yo he querido tratar de mostrar algunas ideas muy concretas a partir de las cuales la protección del ambiente, de los bienes comunes, se aplica efectivamente a partir de la noción del Estado de Derecho Ambiental. Y bueno, nada, como para cerrar, me parece que una enseñanza que siempre nos ha dejado Néstor Cafferata y que nosotros siempre intentamos seguir, es un poco reflexionar de manera conjunta. Esto siempre lo ha promovido Néstor, ¿no? Reflexionar, está muy bueno estudiar estos temas. Bueno, uno puede estudiar encerrado y demás, pero
compartir las soluciones. Y Néstor en eso ha trabajado mucho, no solo con nosotros, que tenemos la suerte de tratarlo a diario, por teléfono, personalmente, sino expandir estas ideas, y este congreso es una muestra de lo que yo menciono, ¿no? Néstor ha trabajado muchísimo en una cultura ambiental latinoamericana muy fuerte, y esto nos enorgullece hoy en día, porque vos fíjate que nosotros estamos acostumbrados en el derecho privado clásico, por ejemplo, en el derecho de responsabilidad civil o de los contratos, o en el derecho penal, ni hablar, en exportar soluciones, ¿no? Exportar soluciones de Europa, el derecho europeo y demás, que eso está muy bien, pero en materia ambiental es importante, me parece, que nosotros pensar que nosotros tenemos una cultura ambiental propia y que compartimos con Latinoamérica. Los problemas mexicanos, los problemas peruanos, los problemas argentinos y brasileños, ambientales y muchos otros, por supuesto, porque somos países hermanos y en la cultura jurídica mucho más, son compartidos, pero muchas veces son diferentes a los problemas de Estados Unidos o a los problemas europeos o a los problemas de Asia. No tienen nada que ver muchas veces los problemas ambientales que nosotros tenemos y la forma de resolverlos con los problemas extranjeros. Entonces me parece que eso que ha trabajado Néstor de la cultura ambiental latinoamericana ha servido para lo que me parece que tenemos que encarar hoy. Pensar que, lo que dije al principio, que los principales causantes de los conflictos ambientales y de las grandes catástrofes que nosotros vivimos somos nosotros mismos, los seres humanos. Entonces no podemos seguir haciendo lo mismo que hacemos hace 10, 20 o 50 años, que es trasladar los problemas. Es decir, que los problemas vienen de otros, que no los vamos a poder solucionar y que se solucionen que lo haga alguien dentro de 50 años. Bueno, el tiempo, ya no hay más tiempo. No, pero sí, qué interesante, mira, por ejemplo, este componente ambiental en el Estado de Derecho, qué interesante y qué importante. Y esto que también dice Néstor siempre que abordó en las conferencias Gonzalo Soso, ¿no? De ese constitucionalismo regional tan importante y cómo analizar, pues, los problemas comunes que tenemos. Y en América Latina, pues, ha sido un parteaguas, Néstor. Sí, vos fíjate que Néstor hace muchísimos años, yo no me acuerdo cuánto, pero debe ser como 15, ahora le voy a preguntar. Además de escribir del constitucionalismo verde latinoamericano, él escribió, hay un artículo que se llama El tiempo de las Cortes Verdes. Vos fíjate, esto lo escribió hace, no sé, pero 15, 20 años, el tiempo de las Cortes Verdes de Latinoamérica. Ya nos alcanzó, entonces, sí, claro. Y él destacaba la fuerza de los tribunales regionales nuestros, de las cortes de nuestros países, sí, la magistratura, el impulso que eso han desarrollado, y cómo, bueno, hoy en día eso ha avanzado muchísimo. ¿No? Que se ha desarrollado en las cortes latinoamericanas. Claro. Por eso digo yo, me parece que no hay más tiempo, tenemos que ver que el planeta es el que está dando señales. Yo creo que vos has hablado también en este congreso con mi padre, con Ricardo Lorenzetti, y él ha hablado del colapso, seguramente del colapso ambiental, que es su último libro. Y esa es un poco la idea, digamos. El colapso ambiental es una interpelación hacia nosotros, que no podemos hacer lo mismo, porque haciendo lo mismo que hicimos siempre, estamos como estamos ahora, y así se prenden fuego en Argentina las provincias, o desaparecen los glaciares, o creamos nuevas enfermedades. Me parece un poco que lo que debemos hacer es pensar en soluciones no reactivas a los conflictos que tenemos, sino en soluciones proactivas, preventivas, a futuro, intuitivas de las generaciones futuras. Y me parece un poco, cerrando estas ideas, que eso es lo que ha luchado, me parece, Néstor Cafferata durante toda su vida, y creo que lo va a seguir haciendo porque está más activo que nunca. Yo le digo, mira, te viene bien este congreso porque estás vivo y porque estás más activo que nunca, y por eso eso te va a incentivar a seguir trabajando en esta línea y empujándonos a todos nosotros. Y por eso también, Jesús, reitero el reconocimiento a la enorme tarea que hiciste vos, contactando uno por uno a los expositores, escuchándolos,
preguntándoles, interesándose por los temas, que eso es Todo una el tema, y cuestión el muy trabajo de los difícil. demás, de todos los miembros, ¿no? En cuestión de edición, Bueno, publicidad, sí, sí, organización, logística, es un sí, sí. mundo y es un equipo enorme al que también yo le quiero agradecer desde este momento, Pablo. Bueno, a mí ha sido un gusto charlar un poco contigo, no me quise exceder demasiado en el tiempo, Excelente pero estuvo. bueno, en cualquier otro momento estamos en contacto Vamos a para seguir hacer en alguna temas otra de insumos actividad de luz. y estás invitado vos también, te vamos a invitar ahora que se esté reactivando un poco la presencialidad, alguna de las actividades que hacemos en Argentina, bueno, será un gusto que nos visites. Gracias, Pablo. No, y vaya cerrando este concepto que se viene acuñando, ¿no? Del Estado de Derecho Ambiental, qué importante, cómo se ha constitucionalizado el derecho, cómo se ha entendido, y hoy en día dentro de las ramas del derecho está tomando una preponderancia impresionante, nada más para cerrar en ese análisis, Pablo. Sí, yo recuerdo que dos hitos importantes fueron el Congreso Internacional de UICN, de OEA y de Naciones Unidas en San Pablo en 2016 y en 2018 el Foro Mundial del Agua. Ahí hubo unas declaraciones muy importantes que establecieron, encabezadas por Antonio Benjamín y muchos otros, que establecieron los principios generales del Estado de Derecho Ambiental, ¿no? Ahí tenemos lo que hablábamos recién, principio de prevención, principio de precaución, pero también tenemos el principio de indubio pro natura, el principio de no regresión o no retroceso en materia de derechos De fundamentales, progresividad, sí. y muchos otros que contribuyen, y después todo eso lo importante es que no quedó en el aire, en una mera declaración, sino que fue aplicado y está siendo muy aplicado por la jurisprudencia para lograr lo que yo veo mucho en materia ambiental, pero también en otros derechos fundamentales, que es la necesidad de trabajar en la teoría de la implementación, ¿no? Tenemos muchos derechos reconocidos en México, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en las constituciones, pero lo que falta Constitución es es código, tra- como dice tu paisano Néstor Pedro Sagüez, así, bueno, sí, y lo pero que derechos. falta es aplicarlos e interpretarlos efectivamente. Antonio Benjamín habla de el estado teatral del derecho ambiental, lo escribió también hace 20 años. Hay un estado teatral, porque bueno, es un teatro, tenemos muchos derechos declarados y está todo muy lindo, ahora hay que aplicarlos y ejecutarlos efectivamente. Esa es un poco la idea del estado de derecho ambiental, digamos. La cuestión ambiental como transversal, pero como necesidad de implementación y de efectivización de esos derechos fundamentales que tenemos en las constituciones, en los tratados de derechos fundamentales y también en los códigos y en las normas inferiores. Exacto. Vaya ahora el acuerdo de Escazú, ¿no? Ese artículo 3 que también plasma de una manera muy importante los diversos principios y el pro persona que ahí establece que vienen todas las vertientes que tú hablaste y que si no se hace un análisis precisamente de ponderación adecuado entramos en conflictos como operadores. Pero extraordinario como siempre tenerte como ya un miembro honorario de la academia, como un activo importante de nuestra academia, mi querido doctor Pablo Lorenzetti, un gusto tenerte aquí. Gracias de antemano y no nos despedimos, vamos a seguir en continua comunicación, también veremos la posibilidad para que estés con nosotros. Tu padre va a estar con nosotros acá en abril. Ya tendremos algunas cosas interesantes preparadas por parte de la academia. Y bueno, pues gracias por estar con nosotros en este homenaje tan importante, tan sentido, este diálogo Europa-América, ¿no? Que ha sido tan trascendente, titánico y todo un maratón, pero maravilloso, mi querido doctor Pablo Lorenzetti. Bueno, gracias Jesús, gracias a toda la audiencia, a la academia, un abrazo para todos y estamos en contacto. Gracias, pues despedimos hoy en este Congreso Internacional de Derecho Ambiental en homenaje al doctor Néstor Caferata, que ha sido verdaderamente un lujo y que va a concluir de la misma naturaleza. Tuvimos al doctor Pablo Lorenzetti de Argentina, abogado especialista en Derecho Ambiental por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, especialista en Derecho de Daños y Contratos por la Universidad de Salamanca, España, especialista en Derecho Ambiental por la Universidad Castilla-La Mancha de España y hoy con su nuevo encargo, juez de la Cámara de Apelaciones en lo civil, comercial y laboral de la ciudad de Rafael, Argentina. Qué bueno, muy joven, muy talentoso, hoy desarrollando el tema daños ambientales derivados de patrones insostenibles de consumo y producción. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente conferencia relativa a este importantísimo Congreso Internacional.